La freidora sin aceite es el electrodoméstico de moda, y no me extraña, ¿quién no se la compraría con esa promesa de tener patatas fritas todos los días con menos calorías? Pero esta no es ni de lejos la principal de sus ventajas. En realidad, la freidora sin aceite es un horno con un ventilador muy potente que hace que circule el aire, provocando un efecto muy similar al de la fritura. Hoy, en Directo al Paladar, os explicamos qué es una freidora sin aceite y cómo sacarle todo el partido. Este electrodoméstico, conocido internacionalmente como air fryer, es decir, freidora de aire, fue un invento de Philips que se presentó hace más o menos una década. Desde entonces ha evolucionado mucho y lo tienen muchísimas marcas. Hoy tenemos el modelo más avanzado de Philips que se conecta al móvil, se puede manejar con wifi, tiene recetas y una bandeja muy grande. Y aquí tenemos uno de los modelos de Cecotec, con una bandeja mucho más pequeña. El tamaño de las bandejas es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al comprar una freidora sin aceite. Como veis, la bandeja de Philips XXL tiene una superficie muy grande en la que nos cabrían, por ejemplo, 2 pechugas de pollo, muchas alitas, mogollón de patatas. La de Cecotec es casi de la mitad. Muchas recetas se pueden cocinar amontonándolo, como las patatas fritas, pero siempre habrá que remover para que el aire circule bien por todas partes. Pero otras elaboraciones tienen que estar dispuestas en una sola capa, para que el aire caliente entre desde arriba sin ningún problema. En el mercado hay muchos modelos como el de Cecotec, muy baratos, pero solo son válidos para una familia de unas 2 personas. Sin embargo, si tenemos una familia numerosa, de 4 o más personas, es mejor adquirir un modelo con una bandeja más grande, porque si no vamos a tener que cocinar todo varias veces. Para enseñaros cómo funcionan las freidoras sin aceite voy a hacer 2 de mis recetas favoritas, alitas de pollo y patatas fritas. Vamos, recetas de dieta como siempre. Aunque la mayoría de freidoras sin aceite vienen con programas automatizados, en realidad lo útil es controlar el tiempo y la temperatura y variarla en función del cocinado. ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal es cocinar los alimentos a una temperatura baja al principio para que se hagan bien por dentro y luego una temperatura fuerte para que se doren. Esta es una de las grandes ventajas de las freidoras sin aceite respecto al horno, porque podemos cambiar inmediatamente la temperatura y no hay que precalentar. Bueno, vamos al lío. En la freidora grande, la XXL de Philips, vamos a hacer las patatas fritas. Las mejores patatas fritas las conseguimos remojándolas durante media hora en agua fría para que suelten el almidón, no se peguen y queden un poco más crujientes. Y debemos hacerlas a 120 grados durante 10 minutos y luego a 180 grados entre 15 y 20 minutos dependiendo de cuántas patatas metamos. Antes de cocinar las patatas las tenemos que secar un poquito. Como veis, en esta XXL de Philips caben un huevo de patatas. Yo creo que puedes meter aquí 3 kilos fácilmente. Una vez tenemos las patatas en la bandeja, vamos a ver una de las grandes ventajas de las freidoras de aire caliente, y es que al no tener que sumergir los alimentos en aceite podemos sazonarla con mucha más cantidad de cosas, ¿vale? Porque no se desprenden por el aceite. Entonces, en este caso, las patatas, pues nada, le vamos a echar bien de sal, un poquito de pimienta. Esto es ajo en polvo, ¿vale? Que siempre le da un sabor que va genial. Aunque en la freidora sin aceite se puede cocinar con mucha menos grasa, siempre se necesita algo de grasa. En el caso de las alitas, como veréis, no vamos a echar nada de aceite porque la piel suelta ya mucha grasa y se cocinan perfectamente. Pero si vamos a hacer patatas fritas, sí tenemos que echar unas gotitas de aceite. Simplemente un chorrito pequeñito, tal, así, ya está bien. Y ya lo metemos en el aparato, ¿vale? Vamos a controlar la temperatura, hemos dicho 120 grados y el tiempo, ¿vale? 10 minutos. Y nada, una vez que lo tenemos, le damos al play y empieza a funcionar. Como veis, además hace poquísimo ruido, lo que es bastante guay, la verdad, no molesta nada, ahí lo tienes. Vamos a hacer ahora las alitas, como os comentaba, aquí es importante que no se superpongan, para que toda la piel quede crujiente y se haga uniformemente. Vamos a sazonarlas ahora, como os había dicho, muy parecido a las patatas. Y en este caso, además, le vamos a echar pimentón, ¿vale? A las alitas, como os decía, no hace falta echarle aceite, porque ya tienen la grasa de la piel y es más que suficiente, así que simplemente las introducimos en la freidora sin aceite y las hacemos primero a 180 grados durante 15 minutos y vamos a dejar los 5 minutos finales para hacerlo a 200. Y ahora solo nos queda esperar. Bueno, las patatas han estado ya 10 minutos a 120 grados y ahora vamos a volver a encender la freidora y lo vamos a poner a 180 grados durante aproximadamente unos 20 minutos para esta cantidad de patatas, aunque esto ya os digo que lo vamos a tener que ir viendo un poco a ojo. A partir de este momento, aproximadamente cada 5 minutos debemos sacar la bandeja y agitar las patatas para que se doren por todos los lados. Lo que os comentaba, que en este caso si hubiéramos hecho solo una capa de patatas no tendríamos que hacerlo, pero al tener muchas hay que agitarlo y tampoco tiene sentido hacer solo una capa de patatas porque nos van a salir 4. Como os decía, cada 5 minutos tenemos que agitar un poco las patatas para que se doren uniformemente. No hace falta hacer gran cosa, simplemente en la propia bandeja las removemos un poquito y la volvemos a meter.
Las alitas ya han estado 15 minutos a 180 grados. Si queréis la podemos ver, aunque no es necesario, veis que ya están medio hechas, pero ahora lo que vamos a hacer es meterle un último punch a 200 grados a 5 minutos para que quede totalmente dorada la piel, ¿vale? Bueno amigos, ya están listas las dos recetas, eran 20 minutos, así que han acabado a la vez, así que vamos a sacar primero las patatas. Recordad que la grasa, si hay, se queda en el fondo, con lo que tampoco podemos volcarlo todo, porque entonces estamos echando toda la grasa, que es lo que justo no queremos. Como veis, las patatas han quedado perfectamente doradas y muy jugosas por dentro. Ya os lo digo que esta receta la he hecho infinidad de veces. Otra ventaja que tienen las freidoras sin aceite es que las bandejas se pueden meter en el lavavajillas. Y ahora vamos a por las alitas, que como veis han quedado perfectamente crujientes, bien doraditas. Las patatas fritas, si las haces bien, quedan mejor en aceite, pero las alitas yo no he conseguido igualarlas. Quedan mejor que fritas, que al horno, son perfectas en la freidora sin aceite. Para que veáis lo tierno que queda, voy a enseñar un truco. Podéis separar este hueso perfectamente y veis cómo sale. Perfecto, porque la carne está súper tierna. Y ahora ya esto nos lo podemos comer de un bocado. De hecho me lo voy a comer, qué cojones, ¿no? Hasta aquí nuestro vídeo sobre cómo utilizar las freidoras sin aceite. Espero que os hayan gustado estas dos recetas. Recordad que se pueden hacer millones de recetas con estos aparatos, así que podéis contarnos en los comentarios cuáles son vuestras favoritas. Y recordad que en Directo al Paladar tenemos un montón de recetas cada vez más para la Air Fryer. No, mi inglés es una Air Fryer, ¿no? Claro, ¿no? No, pero dímelo, sí. Air Fryer. Vale. No existe. Este electrodoméstico, conocido internacionalmente como Air Fryer,